Bueno, si les parece, vamos a comenzar. De vuelta, bienvenidos a este nuevo webinar de esta semana hacia una cadena de suministro inclusivas, estrategias y beneficios. Es como llamamos este webinar. Primero me voy a presentar. Soy Santiago Libertela, soy CRO de Inclusione.com. Nada, ya hace muchos años parte del equipo de Inclusione.com. Hoy la verdad que estoy muy contento de conversar sobre este tema, además de la gran invitada que tenemos, que ahora te voy a permitir que te presentes, Connie, pero creo que son temas importantes y muchas veces nos preguntan. Para comenzar, dar una pequeña intro de qué es Inclusione.com. Nosotros somos una organización que trabajamos a nivel global por la inclusión social y laboral de las personas con discapacidad. Hoy a nivel global se estima que el 16% de la población mundial vive con algún tipo de discapacidad y 3 de cada 4 personas están desempleadas. Y hay muchísimas barreras a las cuales se enfrentan las personas con discapacidad para poder acceder o tener una vida plena y poder participar en cualquier ámbito social. Entonces, creemos que hay mucho por hacer todavía y que las organizaciones son súper importantes para poder cambiar esta realidad. En Inclusione.com hoy tenemos la responsabilidad que son más de 240.000 personas con discapacidad que confían en nosotros para poder acceder a el mundo laboral o bien a espacios de formación para potenciar su empleabilidad. Hoy con más de 12 años en el mercado y acompañando tanto a las personas con discapacidad como a empresas, eh, sabemos que hay mucho compromiso, pero que hay que seguir buscando alternativas para poder descentralizar estos temas de recursos humanos. Hoy Inclusione.com trabaja con 6 ejes de acción, de los cuales buscamos muchas veces que no sean iniciativas únicamente de recursos humanos, sino que creemos que cualquier área de la organización tiene muchísimo para generar cambios y creo que este webinar nace por eso, para poder conocer cómo otras áreas pueden ser parte de este cambio. ¿Y por qué lo traigo hacia el tema? Es que muchas veces, generalmente solemos hablar con equipos de cultura o de recursos humanos, los cuales nos dicen, ¿qué más? ¿Qué más podemos hacer? Y ese es el que más creo que con Connie podemos conversar mucho en este espacio. Así que primero, Connie, te doy la palabra para que te presentes y poder comenzar ahora luego con algunas preguntitas. Muchas gracias, Santi, bueno, Majo, a todo el equipo de Inclúyeme. Para mí es un placer poder estar acá. Estamos trabajando en estos temas juntos, que ya lo vamos a contar, y poder tener este espacio para conversar con todos. Yo siempre digo, va a haber espacio después para preguntas. Nos gusta que los webinars sean también un diálogo, así que tienen un espacio ahí para hacer preguntas y que podamos evacuar todas las dudas. Yo soy Constanza Connolly, soy abogada de formación, trabajo en temas de impacto y sostenibilidad hace mucho tiempo. Cofundé Keidos. Keidos es una consultora, está liderada por mujeres y lo que trabajamos somos expertas en transformación hacia la sostenibilidad, ¿no? Aplicamos todo lo que tiene que ver con conocimientos de negocios, desarrollo sostenible e impacto desde una mirada que integra, y esa es la diferencia, fundamentos legales, ¿no? Brindamos distintos servicios a los clientes en proceso de consultoría, gestión, capacitación, básicamente en 3 verticales, que llamamos consultoría para desarrollo sostenible, asesoramiento legal para el triple impacto y educación que impulsa el cambio. Sin educación creemos que no hay transformación, ¿no? Somos especialistas en todo lo que tiene que ver con cadena de valor y compras sostenibles e inclusivas, por eso un poco la idea de estar participando de este espacio. Acompañamos en esto a distintos tipos de organizaciones, ya sea desde empresas hasta organismos de cooperación multilateral, estados, organizaciones sociales, ¿no? Hemos generado distintas herramientas también que facilitan todo lo que tiene que ver con los procesos de identificación de proveedores inclusivos, como vamos a estar hablando hoy. Así que si te parece, te paso de vuelta la palabra, Santi, y empezamos nuestra conversación. Creo que no hay mejor forma de empezar esta conversación cuando
la conocí en persona a Connie, estábamos en la oficina de Inclúyeme en Buenos Aires, y ahí empezó creo que toda esa profundización, y mi primera pregunta que quiero como repetírtela acá es, ¿qué significa la cadena de valor o la cadena de suministro inclusiva? Porque en su momento sí se escuchaban como eh, esas palabritas de quiero contratar empresas que generen impacto social, eh, o eso nos decían los clientes de Inclúyeme, y creo que me lo definiste en ese momento eh, tan clarito que me hizo pensar en, bueno, qué podemos hacer juntos, y creo que por eso estamos hoy acá, pero me gustaría ahí, Connie, empezar con eso. ¿Qué entendemos para explicarle a las personas que nos están escuchando qué es la cadena de valor o la cadena de suministro inclusiva? Está buenísimo, Santi, sí, así fue. Estábamos charlando ahí en la oficina y yo lo que dije, y antes de entrar a la conceptualización de la cadena de suministro inclusiva, decía que esto que vos dijiste antes, ¿no? Descentralizar el tema de recursos humanos. Y yo decía, no, tenemos que ir por otros actores dentro de las empresas, ¿no? ¿Qué poder tiene la compra para transformar, digamos, ¿no? ¿Qué poder tiene la compra para incluir a personas con discapacidad? Y yo creo que es fundamental, ¿no? Si llevamos este concepto a otras áreas, digamos, que tienen también otros recursos, yo siempre digo todos compramos permanentemente, ¿no? Me gusta decir muchas veces que la mejor compra es la no compra, obviamente, pero el gasto dentro de las organizaciones con las compras y las cadenas de suministro está siempre, siempre vigente. Entonces, creemos que el poder, digamos, de inclusión a través de la compra es súper y muy poderoso. No nosotros solos, ¿no? Sino que vamos a estar compartiendo en la conversación todos aquellos que están trabajando en estos temas. Cuando definimos una cadena de suministro inclusiva, es aquella que incorpora a personas, grupos o comunidades vulnerables en los procesos de compras y contrataciones. En particular, en la conversación que queremos destacar hoy, por ejemplo, incorpora proveedores que estén liderados por personas con discapacidad o aquellos que empleen efectivamente a personas con discapacidad pasen a formar parte de la cadena de valor. Y esto es relevante por varias razones, digamos, ¿no? Primero porque promovemos la equidad y la inclusión social. Santi nos decía antes los valores a nivel global, y si vamos a América Latina, el 15% de la población vive con discapacidad, ¿no? Y más de la mitad no participa en el mercado laboral. Entonces, integrar proveedores inclusivos claramente va a generar la reducción de las desigualdades y generación de empleo. Está alineado con dos temas, ¿no? Con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Entiendo que probablemente todos los que estamos acá los conocemos, pero bueno, es una agenda global de Naciones Unidas que tiene 17 objetivos, y dentro de esos 17 objetivos hay 4 o 3 en particular que impactan mucho en lo que tiene que ver con la cadena de suministro inclusiva, que es el ODS 8, que nos habla de trabajo decente y crecimiento económico, el ODS 10, que nos habla de reducir las desigualdades, y el ODS 12, que es fundamental, que es la producción y consumo responsable. Y además está alineado con un montón de estándares internacionales y normativas. Hoy hay un montón de organismos, nombrábamos recién Naciones Unidas, el Banco Mundial, muchos organismos de cooperación internacional, y mismo los estados, ahora lo vamos a ver más adelante, con distintas normativas que fomentan la inclusión a partir justamente de políticas de compras sostenibles, ¿no? Esto lo que hace justamente para las empresas también es reforzar la sostenibilidad y esa resiliencia que tienen las empresas. Nosotros sostenemos que una cadena de suministro inclusiva reduce riesgos, fortalece la trazabilidad, la transparencia, y vamos a hablar más adelante también que ya hay estudios, ¿no? Que realmente lo que hace a la diversidad genera una mayor reputación o valor para las empresas. Entonces, para cerrar un poco, quería decir que apuntamos a no pensar a la inclusión de las personas de discapacidad como desde la filantropía o mediante una contratación exclusiva desde el área de recursos humanos con empleados, sino un enfoque mucho más integral, ¿no? Que busca generar esto, cadenas de valor diversas, inclusivas, resilientes. Eso nos lleva a pensar que la compra como una perspectiva ya más estratégica, ¿no? Hay que establecer, y ahora lo vamos a hablar, políticas internas, objetivos, mecanismos de distintas maneras. Pero es importante esto que yo decía antes, de pensar en el poder que tiene la compra. Los agentes de compra son agentes transformadores, realmente. Cuando nosotros trabajamos con las áreas de compras y descubren también este potencial
es realmente muy gratificante para todos ellos, ¿no? Esto nos lleva a pensar no la compra inclusiva como esa compra una vez al año, que esto hablábamos mucho con Santi, ¿no? Sí, Realizo una compra inclusiva porque una vez al año le compro a Redactivos, que en Argentina, por ejemplo, una organización que está formada por personas con discapacidad, y hay tantas otras a nivel de toda nuestra región. No, estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de que vamos a incorporar proveedores inclusivos, vamos a incorporar criterios sociales al momento de la contratación. Y acá, antes de cerrar esta primera parte, Santi quería como hacer una diferencia entre lo que son el concepto dentro de la cadena de suministro. Yo quiero dividir como dos cuestiones. Una, lo que es la compra inclusiva, y otra, lo que es la compra sostenible, ¿no? Porque la compra inclusiva, que justamente busca este proceso más específico de inclusión social, como puede ser un grupo como las personas con discapacidad, tiene, por estos proveedores sociales tan particulares, características particulares que vamos a estar viendo, ¿no? Como por ejemplo, generar políticas de compra inclusiva que me permitan salir de las garantías o que me permitan un pago anticipado, un montón de cuestiones que a veces en las empresas dentro del marco de la compra inclusiva es más complejo, pero también tenemos que hablar de la compra sostenible. Y la compra sostenible es cualquier compra que busque satisfacer, ya sea un bien, un servicio o una obra que genere valor por dinero y basado también en el concepto de ciclo de vida, busca, digamos, esta misma satisfacción, ¿no? De satisfacer la necesidad de la compra, pero a su vez genera un impacto social y ambiental, ¿no? Este concepto se llama de valor por dinero, expande el concepto de precio del precio a otros conceptos, y a mí me gusta decir que estos criterios sociales que vamos a estar nombrando después, justamente muchos de ellos tienen que ver con incluir grupos vulnerables en los procesos de compra. Entonces, no es lo mismo la compra per se sostenible que la inclusiva. En ambos podemos estar generando este impacto, y todo esto entra dentro del concepto de la cadena de suministro inclusiva. La importancia de que no es una acción más, ¿no? De entrar en conciencia de qué es lo que estamos haciendo y cómo se puede generar impacto. Me quedé pensando que muchas veces, sobre todo en el momento que estamos atravesando, actual a nivel global, eh, sobre el repreguntarse muchas empresas dónde continuar o qué continuar haciendo en relación al impacto social dentro de las empresas, como agentes de cambios, y he escuchado mucho, ¿no? Obviamente no solamente este año, sino hay años que mm, nos dicen, ¿sabes qué? Este año no tengo una visibilidad de contratación, no voy a tener aperturas de vacantes, creo que no puedo seguir siendo una empresa inclusiva. No, creo que es ahí donde entender el abanico de posibilidades que hay en generar acciones que realmente generen este cambio y este impacto. Y creo que para seguir hablando de estos temas a ver, queda súper claro ahí con lo que explicas, y acá es traer a la mesa, hablar a aquellos equipos de compras, es que no están solamente haciendo una acción más, un clic y decir, bueno, elijo por elegir o por precio solamente, y a veces cuando esos proveedores empatan, el poder tener sobre la mesa qué es lo que hace la diferencia ese proveedor. Y después también y esto lo hablábamos semanas anteriores con Connie, hay empresas que están fomentando que sus proveedores tengan impacto social, porque saben que no tienen otras formas de generar cambios, o por lo menos por un tiempo, porque por falta de oportunidades de empleo o porque están en una reestructuración a nivel de empresa, pero las compras siguen. Los insumos son necesarios para que esas empresas sigan vivas. Entonces creo que los equipos de compras tienen un rol muy importante, y el impacto que pueden generar creo que todavía no está tan visible. Eh, y volviendo a la primera parte de la conversación, Connie, nos vimos en esa oficina, charlamos y me mencionaste algo de los beneficios y como en los distintos países de la TAM donde opera Kairos, Inclúyeme, existen distintas formas o hay, en algunos países tenemos leyes que tal vez impulsan estas compras sostenibles, y también que busquen generar impacto social.
Y acá uniendo el por qué Caídos e Inclúyeme también para dar contexto, es en base a las compras inclusivas o el fomentar esta cadena de valor o cadena de suministro inclusiva, cómo hacemos para generar impacto social. Y dijimos, aquellas empresas, hoy el principal empleador tanto de Argentina como de muchos de los países de LATAM o de todos, son pequeñas empresas o medianas empresas, que muchas veces depende de las economías de los países, cuesta mantenerse o ponerse a pensar en, bueno, ¿cómo hago para invertir en temas de inclusión, por ejemplo, de personas con discapacidad? Y creo que es acá donde pueden ver el valor para poder trabajar con grandes clientes y empezar a unir aquellas pequeñas empresas con grandes clientes. ¿Y por qué hablo de esto? Es un poco hablar de los beneficios, de por qué pensar en compras inclusivas, eh, y preguntarte cómo se manejan los distintos países de la TAM en base a la experiencia que ustedes vienen teniendo. eh, ¿Cómo podemos ayudar a aquellos equipos? Dos, dos desafíos tenemos acá con esta pregunta de cómo se manejan los distintos países. Primero es, generalmente los equipos que llevan los temas de diversidad a la mesa son equipos de recursos humanos. Nuestra misión es descentralizarlo. ¿Cómo hacemos para que los equipos de recursos humanos o de cultura de una organización puedan traer a la mesa los equipos de compra? Y la segunda pregunta es, ¿cómo manejan, o en base a tu experiencia también, cómo lo viste que lo vienen manejando en los distintos países a estos temas? Buenísimo. Creo que Yo fue creo larga que... la pregunta, No, perdón. no, no, está bien, vamos a ordenar las ideas y esto es una conversación, así que cualquier cosa nos vamos ayudando mutuamente. A ver, yo creo que lo primero que hay que decir es que en todo lo que tiene que ver con cómo lo manejan, y empiezo por la segunda, los países en América Latina, en los últimos años, todos estos conceptos de lo que es la cadena de suministro inclusivo empezó a tomar mucho más valor, ¿no? Hay muchos cambios normativos que se han dado, ahora vamos a nombrar algunos, pero varios países han tenido cambios normativos. Esta agenda que decíamos antes de los ODS, la Agenda 2030, y esta evolución de que salimos de la RCE hacia una sostenibilidad y pasamos también al concepto de ESG, con todo lo que significa recién que vos bien dijiste, ¿no? En un contexto geopolítico donde hoy todos estos conceptos están bastante cuestionados, pero la diversidad y la inclusión, para aquellos que trabajamos en sostenibilidad, sigue siendo una parte esencial, ¿no? Entonces, todos estos cambios, que fue lo que pasó un poco en los países de Latinoamérica, en marcos legales, primero porque para 2020 ya todos los países de América Latina y del Caribe ratificaron lo que es la Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad. Eso es fundamental, digamos, ¿no? Porque en todos los países, para aquellos que entendemos esta convención, digamos, en Argentina y en otros tiene rango constitucional, con lo cual hoy las legislaciones nacionales de toda nuestra región está orientada a garantizar igualdad de oportunidades, ¿no? Entonces esto como marco general es muy importante. Y después mismo los gobiernos han empezado también a apalancar la inclusión a través de compras públicas, ¿no? Doy un ejemplo, no sé, República Dominicana tiene, digamos, hoy una normativa que prevé expresamente, digamos, lo que tiene que ver con la incorporación de proveedores con discapacidad, adultos mayores, ¿no? Obviamente que no se queda siempre con las personas con discapacidad. Cuando hablamos de inclusión, hablamos de inclusión de un montón de grupos que quedan fuera o excluidos, ¿no? Cuando vemos todo el marco de los distintos países, tenemos personas con discapacidad, cuestiones de mujeres, MIPYMES, ¿no? O el famoso compre nacional y desarrollo dentro de la economía local, migrantes, ¿no? Refugiados, o sea, hay un montón de abanicos que entran dentro de esto y las empresas, los estados en las regulaciones justamente han incorporado eso. Empezaron a discutirse dentro de las mejoras legales, apuntar a eso, ¿no? También Chile tiene una cláusula de compras inclusivas, ¿no? Tiene una ley donde incorpora lo que es la inclusión laboral. También vamos a ver que hay muchos otros países, como por ejemplo también Ecuador, que plantea que el Estado, y esto en Argentina y en otros países también está, de que el Estado debería emplear a personas con discapacidad, ¿no? No vamos a entrar en este tema porque sabemos muy bien con Santi que no se cumple, ¿no? En la mayoría de los países dice que el 4% de las personas empleadas en el Estado tienen que ser personas con discapacidad y sabemos que eso no se cumple. Entonces,
Y ahí está el gran desafío de Inclusion hace muchos años y en todas las personas que están tratando de sumar al empleo formal. Pero también Ecuador, como también Colombia y Perú, tienen regulación en lo que son compras públicas que ellos llaman sostenibles, donde incorporan esta inclusión, ¿no? De otros grupos, como es, por ejemplo, las personas con discapacidad. Es decir, que bajo el marco de la Convención Internacional, más las legislaciones nacionales, me atrevo a decir, Argentina también lo tiene, y muchos de los países de la región lo tienen, se ha empezado a poner esto en agenda. Yo siempre digo que el camino para recorrer es muy largo, ¿no? Estamos en un proceso, estamos todos de alguna manera aprendiendo a lo que son las compras sostenibles. Pensemos que hay una ISO, que es la 20400, recién del año 2017, donde empieza a incorporar esta debida diligencia en temas de derechos humanos, como son criterios sociales de compra, ¿no? Como el impacto social en la compra, porque muchas veces se habla, y a mí me gusta decirlo esto mucho, de los temas ambientales, ¿no? Los temas ambientales suelen estar muy en los medios, ¿no? Y en realidad el impacto de las compras social es realmente muy importante, ¿no? Esto de estar viendo las cuestiones que hacen a nuestros derechos humanos, ¿no? A los criterios estos sociales de compra de inclusión social, ¿no? Entonces, ahí creo que es importantísimo entender que además de tener los marcos, digamos, regulatorios de cada uno de los países, tenemos también redes globales. Ustedes trabajan mucho, Santi, con la red global de empresas de discapacidad, que incorporó y generó hoy, si nos ponemos a trabajar en esto, hay un montón de herramientas, ¿no? De autoevaluación para que las empresas integren personas con discapacidad en las operaciones, incluidas las compras. O sea, las compras hoy ya es un tema, digamos, a nivel global, y ya se ha evidenciado que el poder de la compra para generar esto es realmente muy importante. Entonces, beneficios, yo Ahí creo te que voy a hay interrumpir un segundo. Ay, ¿la muchísimo. perdimos? Sí, perdón. No, Creo estoy acá. que ¿Me te cortó escuchan? un segundo, pero hablabas esto de, sobre todo en las legislación en algunos países, que sí, hay muchos países nada, que están muy enfocadas en lo público, que el gobierno tenga esta conciencia en sus compras, pero me acuerdo y cuando comenzamos a conversar en esto, que no se sabía y yo tampoco estaba informado, hay países que lo tienen también como regulado para empresas privadas. Y creo que es un punto también súper importante. Entiendo que Argentina no, pero me acuerdo que me habías No, pero mencionado Ecuador sí Ecuador. lo tiene, ¿no? Y hay otros países que también lo tienen. O sea, cuando uno mira la Agenda 2030, de alguna manera lo que dijo es, para dar solución a todos estos temas no podemos pensar que el Estado va a ser aquel que lo va a solucionar. Entonces Total. el foco hoy está puesto realmente en las empresas. Yo soy una convencida que la transformación o la inclusión se va a dar a través del sector privado, ¿no? O sea, que realmente ese poder, esas pymes de nuestra economía regional sea la que genere ese impacto, ¿no? O sea, las pymes son el motor de la economía de toda Latinoamérica. Entonces, si es Totalmente. la pyme la que incorpora esto, más allá de las grandes empresas que podemos compartir un montón de iniciativas que ellos tienen, ¿no? Pero es importante que la pyme lo apropie, ¿no? Lo apropie la cultura, que nosotros hablamos mucho, Santi, del tema de la cultura en estos temas, ¿no? Pero sí, Y, hay muchas iniciativas de distintos países relacionadas y con la esto. red que generan también, es decir, hoy una empresa grande no, tiene muchos proveedores que son medianos y pequeños, entonces, nada, llevar esa información, de hecho, traigo acá, tengo varios ejemplos que fui aprendiendo, bueno, gracias a ustedes también y trabajando con clientes de qué están haciendo, y puntualmente, tanto en Argentina como en otro país, me tocó tuve la posibilidad de acompañar a una empresa en donde me plantearon algo súper interesante, que era esto que te decía al inicio, es, mira, no puedo contratar más este año, o internamente creo que, y fue puntualmente en pandemia, donde ya estaban todos saturados de las capacitaciones y de la virtualidad y de, bueno, y el qué más hacemos. Yo siempre digo, hay distintos estadios de madurez por parte de las empresas cuando están trabajando estos temas. Habitualmente están como comenzando a dar los primeros pasos y otras empresas están mucho más maduras y quieren ir más allá. Y en ese más allá fue una iniciativa que me gustó mucho, que es, miren, nuestra cadena de suministro, es decir, nuestros proveedores son muchísimos. Y además tenemos toda una red de distribución que se amplía aún mucho más a la cantidad de empresas y personas que podemos llegar. ¿Cómo hacemos para llevar la información a esas empresas? Y que esas empresas sean también
estos agentes de cambio y que puedan apostar y sepan al menos de que hay organizaciones que están trabajando estos temas para generar este impacto social. Porque, y hago un paréntesis, muchas veces cuando hablan de cadenas de suministro, no sé por qué, tal vez vos me lo puedas responder, pero está muy asociado al tema ambiental y se olvidan de la parte social. Y acá, y esta organización estuvo como, y esta iniciativa fue, bueno, ¿cómo hacemos para capacitar al menos algo básico de lo que es la necesidad y la importancia de trabajar en lo que es la inclusión de personas con discapacidad? ¿Cuál era el objetivo? Es llegar a la mayor cantidad de personas posibles con la información. Siempre decimos, inclúyeme, la principal causa de la no inclusión es la falta de información acerca de los distintos temas. Entonces creo que fue una muy buena iniciativa y un claro ejemplo de cómo descentralizar los recursos humanos, sumar a otras empresas que están dentro de esta comunidad de empresas a las cuales las grandes empresas pueden impactar. Entonces la idea fue formar a esas personas y darle esa posibilidad y dibujarle a esas pequeñas empresas acciones que pueden generar un gran cambio en la vida de las personas. Sabemos que tal vez una empresa chiquita puede contratar una persona, pero es un montón, porque es una persona que consigue un trabajo y probablemente esa empresa y este cliente de Inclu en ese momento empezó a armar una política para poder seleccionar a sus proveedores de una manera mucho más consciente, llamémoslo, y creo que fue una muy buena iniciativa y muy exitosa, eh, porque a la hora de elegir proveedores, cuando empatan, decir, bueno, ¿quién está haciendo algo para generar este impacto social o ambiental? Pero desde Inclu nos enfocamos en la inclusión de las personas con discapacidad y creo que ese desempate es muy transparente y creo que el cambio que pueden ir generando para llegar a cada vez más empresas, eso hace que más personas con discapacidad puedan conseguir un empleo. Y sobre todo son esos clientes que van más allá de las grandes ciudades, donde, ¿cómo hacemos para llegar a esas ciudades más remotas? Y es así, hay empresas por todos lados. A veces me sorprende y hace un tiempo me dijeron, eh, Incluye me trabaja con 700 empresas. Es así, en relación, es muy pequeño el alcance que tenemos. eh, me- Todavía tenemos muchísimo por seguir haciendo y alcanzando a más empresas, pero es un buen ejemplo de el qué se puede hacer con esto. Y creo que es eso, es la falta para concluir, es la falta de información del qué pueden hacer y de cómo pueden las empresas a través de las compras generar este impacto social que muchas veces está asociado a lo ambiental y se olvidan de lo social. No sé si tenés una respuesta también Sí, para el ahí por qué. sí, me encanta lo que traes, Santi, y coincido 100%, y me parece que lo que hay que lograr también es este efecto cascada, ¿no? O sea, si la gran empresa, y en esto que decíamos antes, si no hay concientización, si no hay conocimiento, si no hay cultura, es muy difícil, ¿no? Generar la inclusión o la transformación que estamos buscando. Pero yo siempre digo que a veces uno cambia los lentes y la forma de ver, y he trabajado con muchos agentes de compra que después están más motivados en su trabajo porque se dan cuenta del impacto que generan, ¿no? Y esto que vos decías de distintas formas o ejemplos para incluir las cuestiones que son criterios sociales dentro de las compras tienen que ver, como dijiste, desde dar una preferencia en un puntaje, desde un proceso de compra tiene un montón de instancias, ¿no? Desde el momento de los pliegos o qué es lo que necesito hasta el momento después de la ejecución en sí. Y está bueno lo que vos dijiste del desempate, pero también te voy a dar un punto adicional al comienzo, ¿no? Te puedo dar un 15% más si tenés personas con discapacidad incluidas o si los dueños de esto son personas con discapacidad. Y después en cada una de las instancias de todo este proceso de compra, yo puedo estar incorporando esto para generar eso, un desempate de repente, ¿no? O en el momento de la ejecución lo mismo, ¿no? Generar determinados beneficios porque premio, y siempre tiene que haber un incentivo, ¿no? Uno siempre Sí. dice, bueno, o sea, ¿cómo se llama? El carrot and stick, ¿no? O tengo la zanahoria o tengo el golpe. Entonces, siempre a mí me gusta decir que, sí, que los que trabajamos en sostenibilidad necesitamos el incentivo, ¿no? Si no tenemos ese incentivo, es difícil. Bueno, entonces si yo empiezo a comunicar
como hizo esta gran empresa, a los demás, en toda esta temática, a veces que voy a premiar a aquellos que están haciendo esto, realmente los voy a estar motivando a incorporarlo dentro de sus políticas, ¿no? A generar su propia política que tiene que ver con incluir personas con discapacidad. Yo ahí, Santi, quería agregar que no es fácil dar los primeros pasos, ¿no? O sea, como que siempre es muy difícil entender, bueno, ¿cuáles son esos primeros pasos? ¿Cómo empiezo, no? ¿Cómo hago una cadena de suministro más inclusiva? Y a mí me gusta decir como cualquier proceso, ¿viste? Yo empiezo desde un diagnóstico, establezco objetivos, identifico, ¿no? Mapeo, después lo incorporo a un proceso de compra, capacito, porque sin capacitación no hay nada, y después tengo que medir ese impacto y mejorarlo, ¿no? Pero cuando hago ese diagnóstico, y vos lo dijiste muy bien en un momento que hay alianzas, ¿no? Con otras organizaciones, o sea, yo tengo que entender cuál es mapear mi cadena de suministro, ¿no? ¿Qué tan inclusiva es? Y esto lo están empezando a hacer muchas empresas, grandes o pequeñas, ¿no? Y hay un montón, como yo decía antes, de herramientas de autoevaluación que te permite determinar esto, ¿no? Identificar también cuáles son esas barreras. Ustedes lo saben muy bien y pueden estar dando un webinar entero de todo lo que son las barreras estructurales, ¿no? Que impiden esta participación de las personas con discapacidad en la escala de valor. Pero es importante poder detectar primero esas barreras para poder mapear y conociéndola. Acá hay un caso a mí que me gusta de Iberdrola que se asoció, como decíamos esto, ¿no? Qué importantes son las alianzas con organizaciones locales que trabajaban y estaban enfocadas en discapacidad. Entonces, ahí era más fácil, porque esto le permitió desarrollar un plan de trabajo claro, ¿no? Como hacen ustedes con Inclu y un montón de otras organizaciones. Aliémonos, entendamos un poco en ese mapeo cuáles son esas barreras, cómo tengo que trabajar. Y después establecer objetivos claros, ¿no? O sea, o una estrategia que tenga, bueno, yo quiero incorporar estas compras inclusivas. Creo que se nos cortó. Te perdimos por un segundo, Connie. A ver, esperemos que vuelva a su conexión. Hola, hola. Perdón la interrupción, pero habrá tenido algún inconveniente con su conexión. Ahí seguramente se vuelva a conectar. Pedimos un minutito. Ahí la perdimos del todo. Ahí, si nos dan un minuto que se vuelva a conectar. Estos desafíos de hacer webinars en vivo. Ahí la tenemos de nuevo. Perdón, me caí, no sé dónde me caí, disculpas. Tengo problemas, no sé, con la conexión. Bueno, estaba No, pero hablando, ahora no sé dónde me quedé, Santi, de escuché dónde me bien. dejaron escuchar y pido mi disculpas. No, no, se te escuchó bien. Estaba ahí un poco, te quería hacer yo una pregunta que es, puntualmente, hablando de los retos y tomando como para volver a empezar luego de tu caída, que si no me iba a poner a cantar, si no. Pero como muchas veces generalmente, o hablándote del tema de contrataciones de personas con discapacidad, hay países en Latam que nada, lo sabes mejor que yo, que tienen una ley de cuotas que se le exige a las empresas privadas el contratar un cierto porcentaje de su nómina de empleados que sean personas con discapacidad. Hay otros países que no lo tienen, sin embargo también las empresas en esos países donde no hay leyes, por algún otro motivo, por políticas globales o por iniciativa propia, avanzan en estos temas. Me imagino, y acá es revisarlo con vos, que en el tema de compras muchas veces, como hablábamos al principio, no se tienen en cuenta este impacto que pueden generar las compras. Y mi pregunta es,
Hay países que tienen leyes que exigen a las empresas privadas que sus compras tengan impacto y todo lo que nos venías contando. Primero preguntarte sobre eso, ¿cuál es la reacción de los equipos de compras? Y esto que te preguntaba también antes de la caída es eh, que muchas veces lo asocian a temas tal vez ambientales o una devolución tal vez, sí, en temas más ambientales. En esos países es cuál es la reacción de los equipos de compra cuando tienen una ley y versus aquellos países que no hay una ley, ¿cómo hacemos para traerlo a la mesa? Creo que debe ser un gran desafío. Es un gran desafío porque además también, y pido disculpas que se me cortó antes la conexión, es un gran desafío porque pese que, como decíamos antes, hay muchos países que tienen ley. Yo siempre digo que hay una ley, pero tiene que haber una sanción si no se cumple, ¿no? Es el stick que decíamos antes. Y muchas veces no hay un control hoy de los estados, pese a que tengan la ley, para verificar este cumplimiento. Entonces, hoy los equipos de compras en general no están profesionalizados o en estos temas. O sea, no están... cuando nosotros nos acercamos a los equipos de compras, por lo general lo que tienen muy presente, y vos lo dijiste muy bien, es lo ambiental. No Sí. así lo social. Entonces, hoy un comprador está mirando cuestiones de medio ambiente que le bajan en línea probablemente del negocio por el riesgo que tiene el tema ambiental, pero no así tanto el social. Entonces, se requiere mucha formación a los equipos internos. O sea, es muy importante la capacitación interna a los equipos de compra, porque como yo decía antes, por ahí no tienen ni identificado ni mapeado estas oportunidades que ellos pueden generar a partir de cómo requiero la compra y cómo mido después o reporto ese impacto, ¿no? Porque vos bien dijiste antes, Claro. qué importante es poder demostrar. Nosotros trabajamos mucho en esto de decir, bueno, pero yo te demuestro el impacto indirecto, y ustedes lo saben muy bien, que genera que se emplee una persona con discapacidad en su entorno, en su contexto, en la inclusión, en todos los beneficios que le generan a esta persona y su familia y la comunidad, es enorme. Entonces, si yo pudiera generar y medir, ¿no?, con indicadores ese impacto indirecto que yo genero a partir de los criterios sociales, que son distintos al ambiental, ¿no? El ambiental es totalmente más lineal. En cambio, en la S social, que a nosotros tanto nos apasiona, cuesta mucho a veces poder demostrar en valor, demostrar en métrica, ¿viste? Poder cuantificar que el impacto que yo generé es muchísimo, digamos, y hasta genera un ahorro, digamos, desde el Estado enorme, probablemente porque le va a dar solución a un montón de problemas o de costos o gastos que tienen por tener que afrontar determinados gastos asociados con personas con discapacidad, que si está empleada seguramente lo va a resolver sola, ¿no? Entonces, acá hay una ecuación económica muy simple. Y las empresas lo mismo, ¿no? El impacto que genera internamente en las empresas, y ustedes lo trabajan y lo saben muy bien eso, ¿no? Cómo esta diversidad, cómo esta inclusión genera retención de talento, ¿no? Los motiva a querer participar en empresas que son inclusivas, o sea, porque la diversidad da valor, la diversidad realmente genera, y si vamos a números monetarios, ya hay estudios que dicen que también genera más rentabilidad, ¿no? Que a nosotros siempre nos gusta decir, vayamos a los números, porque si no vamos con los números, esto no es Totalmente. beneficencia, no es filantropía, acá estamos hablando de un negocio y el negocio inclusivo es más rentable. Entonces, lo podemos hacer desde la compra, desde la empleabilidad, hoy estamos hablando de la compra, ¿no? Pero el impacto que se puede generar es realmente enorme. Sí, falta un camino muy fuerte a recorrer y por eso invitamos acá a todas las empresas que tienen a sus agentes de compras de empezar a formarlos en estas temáticas, ¿no? Involucrarlos en estos temas, que compras no sea quien cumple una orden y verifica que se haya entregado el bien, la obra o el servicio, y ese es su trabajo. No, no. ¿Cuánto impacto positivo en temas sociales y de inclusión puede generar el agente de compra desde su rol cotidiano, digamos? No siempre los de compra están hasta acá, cuando nos acercamos están siempre que no tienen tiempo, pero cuando uno habla de ellos y los involucra, detrás de todo hay personas, todos somos seres humanos, y a mí me gusta decir que cuando uno entiende como persona el impacto de esto, ya después a veces es muy difícil volver atrás, ¿no? Cuando uno se da cuenta de lo que puede generar, y si no lo hace, por lo menos que va a sentir esa responsabilidad tal vez de no estar haciéndolo, ¿no? Pero para eso hay que concientizar, hay que formarlos, hay que enseñarles de alguna manera. Y eso es en todos los ámbitos, ¿no? El llevar esta información, porque a veces, nada, si en países donde hay una ley como Ecuador que mencionabas, es complejo que los equipos de compra también piensen en el impacto social que pueden generar, porque muchas veces se enfocan solo en lo ambiental, debe ser aún más complejo, imagino, en aquellos países donde no existen esas leyes. Y muchas veces lo que
tenemos que buscar, y parte del por qué creamos este espacio de conversación con Connie es eh, darles herramientas a las personas que hoy nos están escuchando para convocar y traer a la mesa a esas personas que son responsables de compras para solucionarle un problema. La verdad es no, muchas veces cuando he hablado con equipos de compras creen que venimos a complejizarles alguna acción y realmente lo que queremos es, con estas conversaciones es solucionar problemas y que no tengan que, para cumplir una ley, pagar una multa, sino que ese dinero esté invertido en generar impacto social. Que creo que después es mucho más, nada, beneficioso para la empresa saber que lo están haciendo. Y acá es la idea, poder ayudarlos y acompañarlos, como decía Connie, con acciones que le permitan medir ese impacto que están generando y que puedan generar esos reportes. Pero no sé, ahí, Connie, y esto no lo teníamos dentro de nuestros guiones de conversación, pero es, ¿qué ejemplos se te vienen a la mente ahora de poder contar? Porque muchas veces creo que las personas que nos escuchan dicen, bueno, ¿y cómo lo hago? ¿Cómo traigo a la mesa a un equipo de compras a decir, en vez de nada, trabajar o pensar en cómo nada, invertir en bonos de carbono, que hoy está también muy en la boca de los equipos de compra, ¿cómo hago para que trabajen temas de discapacidad? Y ahí creo que es una pregunta para los dos. Creo que en principio es de vuelta, lo que decía, llevar información, traerlos y que puedan por lo menos escuchar qué están haciendo otras organizaciones y qué se está pensando desde el mundo en el cual por lo menos Connie y yo trabajamos para seguir generando impacto. Sí, ahí algo que nosotros siempre hablamos también, Santi, y vuelvo a los incentivos, porque muchas veces cuando uno habla de estos temas cuesta cuando hablamos de empresas por ahí que trabajan mucho en sostenibilidad, ya tienen métricas o incentivos de su propio trabajo asociado con sostenibilidad, ¿no? ¿Qué tal si a los agentes de compras le ponemos objetivos a su bono a fin de año que trabaje en temas de sostenibilidad o que genere inclusión, ¿no? O sea, ¿cómo hago también para que más allá de formarlos, de darles las herramientas, las guías, ¿no? Que generen alianzas y trabajar en todas estas áreas, les pongo objetivos concretos, ¿no? Que tengan que ver con esto, con que tengan que incorporar. Después puede ser que suceda que el desarrollo del mercado haga que no lo encuentren, ¿no? También ahí para mí hay que sacar muchos mitos, ¿no? Porque hay muchos mitos detrás de todo esto. Mitos como que lo que tiene que ver con que es más caro, ¿no? Que hacer una compra inclusiva es más cara. Esa nos pasa todo el tiempo, ¿no? Relacionada con, no, bueno, pero cualquier compra inclusiva sostenible es más cara. Y no necesariamente es más cara, ¿no? Desmitifiquemos ese tema porque realmente no es así, ¿no? O que los proveedores diversos no tienen o carecen de esa capacidad o calidad para prestar un determinado servicio, obra o lo que fuere. Y no es así. Hay muchos proveedores diversos que tienen y cumplen con los estándares, ¿no? No es más costoso trabajar con proveedores diversos. Hay un montón de cuestiones, como decíamos antes, de mejorar o establecer en las políticas, estructurar un poco mejor, pero tampoco es que es más compleja o arriesgada, o sea, no es más complejo, porque esto nos pasa mucho con los agentes de compras, ¿no? No, esto es más complejo, es más costoso, yo no me puedo involucrar, ¿no? Y la verdad es que cuando incorporamos todo esto y se establecen los procesos, fluye y la empresa termina siendo, como decíamos antes, más resiliente, más inclusiva, ¿no? Otra cosa que decía antes, ¿no? Que por ahí a veces decís, bueno, yo hice todo esto, pero no encontré suficientes proveedores diversos en el mercado. Bueno, Eso muchísimo pasa. pasa un De hecho, montón. sí, Hay sí, sí. muchas empresas que trabajan en pos de identificar, ¿no? O desarrollar estos proveedores inclusivos. Incluyeme es una de ellas y hay otras tantas, digamos, ¿no? Sí, totalmente. Y claramente algo que también dicen, bueno, esto no impacta, la S o lo social no impacta en la reputación de la empresa, ¿no? No es que es importante el tema ambiental. Y vuelvo otra vez, y lo traemos nosotros siempre, porque somos especialistas en lo social, que es fundamental, digamos, ¿no? Fortalece y mejora cualquier reputación y marca empleadora ser una empresa inclusiva, ¿no? Y el impacto de incorporarlo en la compra permea en cascada para que muchos otros empiecen a tomar esto como un tema relevante. O sea, para mí, el efecto tan importante que tiene además de la compra es que no es una inclusión, como decíamos, a través de recursos humanos que emplea una persona. Es que yo le empiezo a decir a todos mis proveedores que para mí esto es importante.
Dice, para mí esto es importante, les estoy diciendo a ustedes que empiecen a mirarlo, y eso hace ese incentivo para que los otros empiecen también, con este efecto cascada, a hacerlo cada uno de ellos, digamos, ¿no? Por eso la compra tiene otra connotación. Totalmente. Y eso que dijiste al último me hace mucho, me resuena mucho porque yo no puedo contratar como una gran empresa, o puedo contratar cierto número de personas. La idea de contratar y de que las contrataciones sean inclusivas y obviamente diversas es, dentro de todo, y por eso la palabra equidad que se utiliza mucho, pero no estamos haciendo beneficencia con esto. Acá lo que queremos es generar oportunidades. Y para generar oportunidades tenemos que llevar cada vez más información y que más responsables de empresas estén abiertos y sepan de qué se trata. Pero si una gran empresa tiene 50 proveedores, como mínimo, porque deben tener muchísimo más, Total. cada uno de esos 50 proveedores contratan a una persona con discapacidad, el cambio empieza a generar. Es decir, el problema es muy grande. Una sola empresa o las empresas grandes solamente no lo van a poder finalizar o apaciguar un poco. Entonces tenemos que buscar la forma de acrecentar un poco o que el impacto también se diversifique y llegue a otras empresas y no solo trabajar con aquellas grandes empresas multinacionales. Y acá, y por tema tiempos también creo que podemos seguir conversando tenemos pocas preguntas y no sé si nos va a alcanzar una hora y no, realmente puedo seguir conversando mucho con vos, pero hay algo que nos pasó, o que nos pasaba en Inclusion. Yo soy parte del equipo hace 10 años y al principio eran eh, estos temas, a nadie les interesaban, eran muy pocas las empresas que querían avanzar en estos temas. Eso fue creciendo, se fue modificando y se fue poniendo más en tema y en agenda de los equipos de recursos humanos, de nuevo. Eh, Ahora traemos otro tema y otros equipos al juego para buscar el mismo impacto, ¿no? Que más personas con discapacidad puedan acceder al mundo laboral. ¿Cómo lo ves vos en el mediano plazo a esto? Creo que es algo tal vez nuevo para muchas personas. Ustedes lo vienen trabajando, lo vienen ya hace bastante, y creo que seguramente has visto o estás viendo esa madurez del mercado en decir, bueno, a ver, salgo de lo ambiental, me meto en temas sociales. ¿Cómo lo ves de acá para adelante? Yo, de acá para adelante, hablábamos un poco antes del contexto global. Creo que es un desafío también, ¿no? Esto del péndulo, bueno, ahora por ahí muchas políticas anti-day, etcétera, que sabemos que suceden, pero para los que trabajamos en esto y estamos convencidos del valor que esto genera, superado, yo creo que esto va a ser un trance, ¿no? Un momento, o hay otras empresas que ya están saliendo justamente a reforzar las políticas que tienen que ver con diversidad e inclusión. Yo hacia adelante creo que hay varios desafíos, ¿no? Creo que va a seguir creciendo, creo que va a seguir acelerándose, en el sentido de que hay cada vez mucho más conciencia en todo lo que tiene que ver con esto, hay mucha más conciencia de que muchos problemas, si vamos a lo social y no a lo ambiental, se solucionan cuando uno genera empleabilidad, ¿no? Cuando uno genera inclusión. Entonces, hay un paper que salió hace poco del World Economic Forum que habla de esto, ¿no? De social procurement o de las compras sociales, y mapea todos los conflictos sociales que no son, digamos, tan públicos, pero que tienen que ver por la falta de empleabilidad de determinados grupos vulnerables, ¿no? Entonces, si nosotros vamos entendiendo que la S realmente es tan importante y que el rol de las empresas es fundamental para generar este cambio, esta transformación, esto se va a acelerar cada vez más. Sí creo que hay también como otros desafíos, ¿no? Que tienen que ver con esta, que vos lo decías también, ¿no? La resistencia, digamos, al cambio muchas veces, ¿no? O que tenemos todavía falta de métricas o de seguimiento para poder terminar de demostrar un montón de cuestiones que hacen a áreas de mejoras. Pero creo que también todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial va a ser una verdad revelada, me parece, que va a permitir, y estamos iniciando ese proceso, todo lo que tiene que ver con la inclusión de proveedores diversos, ¿no? De todas tus maneras o enfoques o formas. Creo que también la mayor presión regulatoria, yo decía antes, la Unión Europea, que tiene mucha regulación en cadena de suministro,
y también de los mismos consumidores, ¿no? Porque cada vez hay consumidores más conscientes en todas las temáticas sociales. Esto va a incentivar lo que tiene que ver con esta inclusión. Y creo que hay algo que es fundamental y que para mí va a ser la diferencia, es si logramos generar competencias, ¿no? O sea, la formación, la concientización, esta cultura dentro de cada uno, ¿no? Digamos, entender que formarnos en temáticas sociales van a ser esenciales para transformar las cadenas de suministro, ¿no? Para poder hacerlas más inclusivas y resilientes. Si no, no lo vamos a lograr, ¿no? Si nos quedamos por ahí con el foco de lo ambiental o con el foco del compliance, la anticorrupción y un montón de cuestiones que son los primeros problemas que muchas veces se enfrentan las empresas al momento de las compras o las contrataciones, ¿no? Incorporamos esa S como un valor agregado y fundamental, creo que ahí puede estar la diferencia. Sí creo que hay un camino por recorrer, ¿no? Y hay muchos desafíos, pero también hay muchas cuestiones, como decía antes, ¿no? De ahí la inteligencia artificial y muchas cosas que van a hacer que esto se acelere muchísimo más, ¿no? Creo que esto que decías, hay un camino por recorrer. No lo conocemos del todo, pero sí hay que empezar a recorrerlo. Y ahí tengo una pregunta que nos hacen es, qué recursos nos recomendarías o fuentes recomendarían para comenzar estos temas? Creo que, si querés, ahí empiezo yo y después si te Dale. acuerdo, pero tanto Kaidos como Incluye me están trabajando en conjunto para poner este tema arriba de la mesa de las conversaciones entre aquellos equipos que impulsen la diversidad dentro de sus empresas con los equipos de compras que hasta el momento no estaban tan involucrados con estos temas, pero lo que queremos es apoyar a que temas de inclusión de personas con discapacidad puedan ser parte de las conversaciones con compras, para que tengan en cuenta y empezar a fomentar que otras empresas puedan sumarse a entender la importancia a la hora de seleccionar proveedores, ¿no? Eh, Luego de este webinar que ya estamos terminando, la idea es poder compartirles información, y algo que escribimos juntos también con el equipo de Kaidos e Inclúyeme, y preguntar, ¿no? No quedarse con dudas, pregunten, consulten a profesionales que están trabajando en estos temas, cómo poder empezar a transitar este camino. No hay una única forma de hacerlo, entiendo. Ahí te dejo, Connie, a vos para que sumes, pero si tenés ahí algún recurso, alguna fuente o algo que recomendás leer para quien quiera seguir aprendiendo sobre esto. Está buenísimo, Santi. Sí, creo que si les vamos a compartir el artículo que escribimos hace poquito, cuando fue el Día de las Personas con Discapacidad, al final hay un montón de fuentes o herramientas. Yo creo que hay muchas herramientas desde el BID, para lo que hace el sector público, hay muchas herramientas de autoevaluación, de estas alianzas, digamos, de la OIT. Entonces, creo que los vamos a compartir, se los podemos mandar por correo para que ustedes tengan cada una de esas maneras de ingresar. Pero hay mucho material, hoy hay material, hoy hay insumos para poder empezar a trabajar en estos temas. Sí creo, como decías vos, Santi, antes, no basta con el insumo, hay que generar esta cultura y eso requiere cambios, y esos cambios a veces requieren del apoyo externo, ¿no? Muchas veces pasa, nadie es profeta en su tierra, y si viene el externo convence lo que uno adentro, y seguramente acá hay muchos líderes que están queriendo promover esto internamente y a veces se les complejiza y mucho, y viene de afuera y parece una verdad revelada, ¿no? Seguro que todos los que están acá están interesados en la temática y vienen trabajando en pos de la temática. Entonces, nada, apóyense en organizaciones que trabajan estas temáticas, empiecen a entender qué proveedores tienen, empiecen a entender cómo son sus cadenas de suministro inclusivas, si las tienen o no las tienen, y bueno, y es empezar ese recorrido, ¿no? A partir de un diagnóstico y poder lograr después, a partir de formaciones, establecer metas, ¿no? Creo que lo más importante es establecerse objetivos concretos para poder alcanzarlos, ¿no? Y aquellos que sean alcanzables, no pretender. Cuando hablamos de compras, yo tengo una colega que siempre dice, las compras son progresivas, graduales y flexibles. No podemos pretender tener una compra inclusiva, una compra sostenible del día, de la noche a la mañana. Esto es progresivo. Vamos a ir de a poco, vamos incorporando, pero se puede lograr, y cuando se logra, les podemos decir que realmente hay un impacto enorme y genera un montón de valor a la marca y a las organizaciones que están trabajando en estos temas. Totalmente, ahí agradecerte, Connie, muchísimo por este espacio. Me gustó mucho la conversación
espero que esta conversación haya plantado esa primera semillita en las personas que nos están escuchando. Estamos acá para ayudarlo, tanto Connie como yo y todos nuestros equipos, tanto de Keidos como de Incluyeme.com, para seguir fomentando este camino de las compras inclusivas. Creo que hay mucho por recorrer, como decías vos, pero no es imposible, y creo que el impacto que se puede generar es muy, muy, muy alto. Gracias a todas las personas por sumarse. Llegamos al final de este espacio, justo a tiempo. Gracias, Connie, de nuevo, y gracias a los equipos que estuvieron atrás para que esto sea posible. Muchas gracias, Santi, gracias a ambos equipos, a Majo por estar acá y a todos los que se sumaron. Sigamos trabajando, es una primera semillita, ojalá que la planta crezca y mucho y no tengamos que hablar de compra inclusiva porque ya hay inclusión en cualquier compra, ¿no? Ojalá ese sea Totalmente. el lema final. Muchas gracias a todos. Gracias.